Amén, amados hermanos. Vamos a empezar con la palabra de Dios. Vamos a seguir aprendiendo acerca de los atributos de Dios. Esta semana pasada aprendimos que solo había un Dios y que solamente Él era grande. Y que todos los demás seres dependían de la bondad de Dios. Por esta razón habíamos aprendido que no debemos de adorar a ningún ídolo, porque solamente Dios es grande y que todo lo demás depende de la grandeza de Dios. Y entendemos que también que Dios era perfecto. Y si Dios era perfecto, Él no puede aumentar ni tampoco puede menorar, porque dejaría de ser Dios, porque Él es perfecto. También aprendimos que Dios era digno de nuestra confianza. ¿Por qué? Porque todo lo que hace Él es perfecto. Entonces nosotros podríamos confiar en sus promesas y que en la relación que Dios tiene con nosotros siempre va a ser la misma y Él no cambia por la razón que Él es perfecto. También al entender esto aprendimos que no debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino debemos apoyarnos en lo que la palabra de Dios nos enseña, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que aprendimos la semana pasada y hoy vamos a aprender: Dios es eterno. Amén. Uno de los atributos asombrosos de Dios y uno de los muchos que le distinguen de la creación es su autoexistencia. Él es sin comienzo y sin fin. Dios no tiene un principio y Dios no tiene un fin, porque Él existe en Él mismo. Por eso la palabra una y otra vez, uno de sus nombres es: yo soy el que soy. Yo existo por mí mismo. Todas las criaturas dependen de alguien. Por ejemplo, todo tiene una causa. Un ordenador tiene una causa. El teléfono tiene una causa. Una persona que hizo ese teléfono. Nosotros también tenemos una causa y esa causa es Dios. Pero cuando nosotros vamos a ver la causa de Dios, nos encontramos que Él no tiene causa, sino simplemente Él es eterno y Él existe por Él mismo. O sea que Dios no depende de nadie. La eternidad de Dios no significa simplemente que Él ha existido o existirá un número infinito de años, sino que Él está sobre el tiempo, le da y siempre ha existido y nunca dejará de ser. Amén. Nosotros, por ejemplo, como seres humanos, nosotros no somos eternos. Nosotros somos por un momento. Y un momento de nuestras vidas puede pasar. Nosotros dice la Biblia que somos como la neblina. Hoy estamos y mañana no sabemos si vamos a estar en este mundo. Pero sin embargo, Dios siempre seguirá existiendo. Nosotros dependemos de la bondad y de la misericordia de Dios. Ahora vamos a hablar. En las Escrituras el nombre de una persona tiene un gran significado que revela algo de su carácter. Ahora vamos a ver algunos de los nombres que se le atribuyen a Dios que nos hablan acerca de la eternidad de Dios. Éxodo capítulo 3 versículo 14. Es uno de los pasajes más conocidos en la Biblia. Éxodo capítulo 3 versículo 14. En este versículo dice que Moisés había preguntado a Jehová, a Jesús le había dicho: ¿y cómo te llamas? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Entonces aquí Dios atribuye y nos dice a nosotros que Él es el que es, que Él existe por Él mismo. Nosotros podemos entender que Dios existe por Él mismo. O sea que Dios no depende de nada, sino todo lo que nosotros conocemos depende de Dios. Ahora, nosotros como seres humanos, somos diferentes, porque nosotros sí dependemos de algo. Nosotros dependemos de la comida, dependemos del aire, dependemos de que si tenemos vitamina A, vitamina E, si no nos podemos enfermar y si nos enfermamos, ¿qué es lo que sucede? Que morimos.
Entonces constantemente el ser humano vive dependiente de algo. Pero sin embargo dice la Biblia que Dios es eterno. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10. El apóstol Pablo dice estas palabras. Inspirado por el Espíritu Santo dice: pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia en mí. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él no está glorificándose a él mismo, sino le está diciendo: la gracia que está en mí me ha permitido avanzar y ser lo que soy. Y todo lo que soy es por gracia. Y todo lo que somos nosotros también es por gracia. Porque todo lo que somos es porque Dios lo ha permitido en su misericordia. Si tenemos salud, si conocemos a Dios, si estamos bien espiritualmente, todo lo que sucede en nuestras vidas es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces nosotros tenemos que decir: todo lo que somos es por la gracia de Dios, y lo que lleguemos a tener es por la gracia de Dios y porque Dios lo ha permitido en su misericordia. Entonces, todos dependemos de Dios, pero sin embargo, Dios no depende de nadie. Dios simplemente es Dios. Él es el que es. Él es el gran yo soy. En Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Este versículo nos habla acerca de la eternidad de Dios. Dice: el Dios eterno. Este versículo dice que Jesucristo es el Dios eterno. La palabra eterno lo podemos traducir a que Él es sin fin. O sea que Él no ha tenido principio ni ha tenido fin, sino Él simplemente siempre ha existido. Lamentablemente nosotros como seres humanos no logramos comprender esta grandeza de Dios. No logramos comprender la eternidad de Dios, de lograr a pensar que Dios siempre existió y no hubo nada antes de Él. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero nosotros no vamos a poder entender eso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido una causa. Y al saber que nosotros hemos tenido una causa y esa causa es Dios, pensamos que Dios también debería de haber tenido una causa. Pero sin embargo la Biblia nos enseña que Él es el que es, que Él existe por la eternidad y que a Dios nunca nadie le creó. Cuando nosotros entendemos que Dios no solamente permanece por siempre, sino que también Él ha existido por siempre. Amén. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel capítulo 7, versículo 9 dice: en este versículo se le conoce a Dios como el anciano de días. Dice: Él es el anciano de días. Cuando nosotros como seres humanos hablamos de que una persona es anciana, estamos atribuyéndole que esa es una persona viejita, que ya no tiene fuerzas, que es débil. Pero cuando la Biblia habla de que Dios es anciano, está diciendo que Él, sus años no tienen límite. O sea, prácticamente está diciendo: yo he existido por siempre, soy el más anciano de todos. Pero eso es para que nosotros podamos entender. Ahora, si Dios es eterno, entonces todo lo que Él es va a ser eterno. Por ejemplo, su sabiduría va a ser siempre eterna. Él siempre va a ser sabio. Su poder siempre va a ser sabio. O sea, Él va a ser siempre omnipotente, omnisciente, omnipresente. Sus atributos son eternos. ¿Por qué? Porque Él es eterno. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Este es un versículo muy conocido. Dice Jesucristo, dice en una de estas cartas, dice: yo soy el alfa, el omega.
El alfa y el omega, el Señor estaba diciendo cuando dijo estas palabras, Él dijo, yo soy el principio y el fin. El alfa era la primera letra del alfabeto griego y el omega era la última letra del alfabeto griego. Por ejemplo, en nuestro abecedario podemos decir que Dios es la A y la Z, el principio y el fin. ¿Y qué nos quiere decir? Yo lo tengo todo, de mí depende todo lo que ustedes tienen. O sea, yo lo conozco todo. Y antes de mí no fue creado nada. Y antes de mí tampoco había un Dios, porque yo soy el único Dios, dice Jehová. Isaías 44, versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Dice la palabra. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Él es antes de todas las cosas, y permanece cuando todas las cosas dejen de existir. ¿Qué es lo que dice? Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, y todo depende de mí. O sea, cuando Él dice yo soy el alfa, Él dice todo lo que fue creado empezó por mí. Pero yo no tuve comienzo, yo soy eterno. Pero si hubo un comienzo, todo ese comienzo empezó a través de Dios. Y si alguna vez va a terminar todo, terminará con Dios. Pero simplemente Él siempre seguirá existiendo y Él será eterno. Habiendo considerado los nombres de Dios que hablan acerca de su naturaleza eterna, ahora vamos a ver pasajes que nos pueden dar más luz para entender su eternidad. Ahora vamos a escudriñar un poquito las escrituras y vamos a leer unos pasajes que nos van a hablar más a profundidad de la eternidad de Dios. Y todo esto nos tiene que traer alegría y gozo, porque si Dios es eterno y Él fue el primero y el último, nuestras vidas están en Él. Job capítulo 36, 26. Job capítulo 36, 26. Job capítulo 36, 26. Dice, Job 36, 26. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. ¿Se dan cuenta? Dice Dios, no se puede seguir la huella de sus años, no porque Dios tenga años, sino que Dios se está enseñándonos para que nosotros podamos entender que Él es infinito. O sea, está diciendo, no podemos seguir las huellas de su edad. ¿Por qué no podemos seguir? Porque ya hemos dicho que Dios es eterno. Y si Dios es eterno, nunca vamos a poder saber cuál es la edad de Dios, porque Él siempre ha existido. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, este libro santo, el que nos encamina, el que dice que es la lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino, nos enseña algo acerca de Dios. Pero en la Biblia nosotros no tenemos la comprensión completa de Dios, sino nos está enseñando algo acerca de Dios. ¿Por qué no vamos a poderle nunca comprender a Dios? Porque Él es eterno. Y si Él es eterno, nunca vamos a poder conocerle a Él en su plenitud. Porque el día que un ser humano le conozca completamente a Dios, Dios dejaría de ser Dios. Salmos 90, versículo 2. Salmos 90, versículo 2 dice, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Dice, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Entonces, antes de que algo fuera formado,
antes de que el planeta Tierra recibiera vida, que dice, Dios ya era Dios. ¿Por qué dice Dios ya era Dios? Prácticamente dice eso. Dice de la tierra del mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Por qué Dios nos dice esto? Para que nosotros entendamos que Él siempre ha sido eterno. Y antes de que todo se formase, Él por los siglos de los siglos ya era Dios. O sea, por la infinidad, por la eternidad, Él siempre ha sido Dios. Salmos 90, versículo 4. Salmos 90, versículo 4. Es un pasaje también muy conocido que dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Imaginémonos, dice la Biblia. Dice, 1000 años es como el día de ayer para el Señor. Es como una vigilia. Estamos hablando que la Biblia dice que 1000 años para el Señor son como un día para el Señor, son como 1000 años para Él. ¿Se dan cuenta? O sea, 1000 años para nosotros, para el Señor es como que simplemente fuera un día. Pero esto Dios nos dice, ¿para qué? Para que podamos entender su eternidad, para que podamos entender que Él no vive como nosotros. Por ejemplo, nosotros vivimos en un presente, en un pasado y en un futuro. Pero simplemente Dios vive en el presente, porque Él es eterno. O sea, Él siempre ha existido. Entonces, la eternidad prácticamente se basa en un presente, en algo que nunca se puede acabar. Entonces, esto nos hace referencia, 1000 años para nosotros, para Dios es simplemente como un solo día. Por esta razón, el Señor nos dice una y otra vez, dice, yo soy eterno, pero ustedes tienen un tiempo. Por eso dice el Señor, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Por eso dice la Biblia que le busca. ¿Permiso a The Weather Channel para acceder a tu ubicación? Por eso dice el Señor que le busquemos. Porque nosotros no sabemos qué puede suceder el día de mañana. Nosotros no conocemos nuestro futuro. Nosotros estamos en las manos de Dios. Pero al conocer a Dios, estamos seguros de qué va a pasar con nuestras vidas el día de mañana. Porque yo si me muero hoy, yo tengo seguro, yo sé a dónde voy. ¿Por qué? Porque he confiado en Dios, he confiado en sus palabras. Por eso el Señor nos dice, pónganse a cuentas conmigo, porque ustedes no saben qué les depara para el día de mañana. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 9 dice, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa de juicio, sino según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, para el Señor simplemente, por ejemplo, podemos pensar, si dice la Biblia, que un año, dice que un día son como 1000 años. Y vamos a poner que la tierra tenga, vamos a ponerle un ejemplo. Vamos a decir que la tierra tiene 100.000 años. Entonces para el Señor no ha pasado mucho tiempo, ha pasado prácticamente, puede ser un mes. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios no ha destruido la tierra. ¿Por qué? Porque Él quiere que los seres humanos se arrepientan. Porque así como Dios promete vida eterna a los que se arrepienten, también los que no se arrepienten van a pasar a la eternidad.
Pero hay dos posiciones. Hay una eternidad gozando del bien y de la misericordia de Dios, o hay otra eternidad sufriendo en el infierno toda nuestra vida, donde dice que la Biblia que el fuego no se apagará y donde va a haber el llanto y el crujir de dientes. ¿Se dan cuenta? Pero Dios nos está diciendo: yo no he venido hasta el día de hoy y he tenido misericordia de ustedes, porque todavía hay mucho pueblo que quiero que se entregue a mí. Porque todavía yo voy a tener misericordia del que abra su corazón y le voy a dar ese arrepentimiento. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es bondadoso. Muchos a menudo dicen: si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Se han escuchado esta frase? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Este versículo responde esa pregunta. Si Dios permite que todo esto acontezca, es porque todavía está esperando que muchas personas se arrepientan. Oí escuchar en unas prédicas a un pastor que decía que le habían hecho la misma pregunta, le habían dicho: si Dios es todopoderoso y Dios es santo, ¿por qué no acaba con el mal? O sea, ¿por qué no ha acabado con Satanás? Y dice que el pastor le respondió y le dijo: dale gracias a Dios porque hubiera empezado contigo. ¿Por qué el pastor respondió con esta pregunta? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos somos malos. Y nosotros hemos sido privilegiados porque dice la Biblia que cuando hubo la rebelión allá en el cielo, dice que Dios condenó a los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Pero nosotros también desobedecimos a Dios. Pero Dios en su misericordia mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, pero por la humanidad, no por los ángeles. O sea que Dios no vino a morir por los ángeles que estaban en su presencia. Pero sin embargo, por nosotros ha tenido misericordia. Y es algo que nosotros no podemos entender. Pero ahí está la bondad y el amor de Dios, que nunca se pueden acabar. Porque si Dios es eterno, también su amor va a ser eterno. Pero con los que quieran recibir ese amor. Entonces entendimos que Dios es eterno, sin comienzo o fin. Pero nosotros somos limitados. Ahora vamos a ver las implicaciones de su eternidad para toda la creación, especialmente para nosotros que somos el pueblo de Dios. Vamos a ver esos beneficios de la eternidad de Dios. Por ejemplo, si Dios es eterno, el reino de Dios también va a ser eterno. ¿Por qué? Porque Él siempre va a existir. Y si Él es eterno, entonces su reino va a ser eterno. Entonces vamos a leer Jeremías 10, versículo 10. Jeremías 10, versículo 10. Dice la Biblia en Jeremías 10, versículo 10, dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Y a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Dice: Él es Dios vivo y eterno. Al entender que Dios es eterno y su reino es eterno, esto trae gozo para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que reinaremos junto con Cristo. Y su reinado es eterno. Nosotros vamos a reinar junto con Cristo eternamente. Y vamos a disfrutar de una vida bajo el reinado de Cristo. Y eso tiene que traer esa paz y ese gozo a nuestros corazones, porque un día habrá paz. En el mundo entero, ¿cuántos se han levantado y han dicho: yo voy a traer la paz al mundo? Pero ninguno ha podido traer paz porque todos ellos no son justos. Pero cuando nosotros lleguemos al reino de Dios, todo se va a ser hecho con justicia. Salmo 141, versículo 13 dice, Salmo 145, versículo 13 dice:
Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Dice, tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Entonces, el reino de Dios, al decir que es por todos los siglos, vuelve a decir que su reino es eterno, por todas las generaciones. Nosotros hemos sabido que en el tiempo de la humanidad se han levantado varios reyes. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel tuvo su primer rey, dice que Dios llamó por rey a Saúl. Y dice que Saúl reinó por 40 años. Y después de haber reinado 40 años, el rey Saúl murió. Y entonces vino David, que también reinó 40 años. Y después David reinó y vino Salomón, y así sucesivamente. Pero nosotros podemos darnos cuenta que estos reinados no fueron eternos. Tuvieron un límite. ¿Por qué tuvieron un límite? Porque nosotros como seres humanos tenemos un tiempo para vivir, un tiempo para morir. Entonces nuestro reinado no puede ser eterno, pero el reinado de Dios sí va a ser eterno. Dios es quien le da la autoridad para reinar y Él es quien determina cuándo se termina su reinado. Pero el reino de Dios es eterno y nosotros reinaremos junto con Él. Salmos 4, versículo 5 al versículo 40. Salmos 45, versículo 6. Salmos 45, versículo 6 dice: Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reinado. Dicen, vuelve a decir, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Vuelve a decir, como Dios es eterno, su trono también es para siempre. Pero hay algo que dice en este versículo, dice, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Vuelvo a repetir, ¿cuántos presidentes, cuántos gobernadores, cuántas personas no se han levantado a decir, yo voy a traer la paz, yo voy a ayudar a los pobres, yo voy a hacer muchas cosas buenas, pero a la final de cuentas ellos no acaban haciendo lo que prometen? ¿Por qué? Porque en ellos no hay justicia. Porque pueden tratar de hacer algo bueno, pero a la final van a acabar haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque ellos no son justos. Pero Dios es justo, y si Dios es justo, su justicia va a ser eterna. Y al ser eterno, nosotros podemos saber que cuando Cristo reine, todo lo va a hacer con rectitud. No va a haber preferencias como en el día de hoy. Si eres blanco, puedes ir a algunos lugares, y por ser negro, no te dejan pasar. O si eres rico, puedes entrar a algunos lugares, pero si eres pobre, no puedes pasar. Pero en el reinado de Cristo va a haber justicia, va a haber paz, va a haber gozo, porque ahí no va a haber pecado. Ahora, amados hermanos, al entender que Dios es eterno, también su palabra va a ser eterna. Recuerden, cuando hablamos de que Dios es eterno, tenemos que entender que todo lo que es Dios es eterno. Cuando entendemos que Dios es eterno, todo lo que Él es, sus atributos también son eternos. Nada puede menguar, sino todo también tiene que ser eterno. Y su palabra también debe de ser eterna. Ahora dice Isaías 40, versículo 6, versículo 8. Isaías 40, versículo 6 al 8. Y también anoten Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 al 25.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 al 25. Dice la Biblia. En Isaías 40, versículo 6 al 8 dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y dice, que toda carne es hierba y toda su gloria es como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces dice que toda carne es hierba. Entonces nosotros somos comparados con la hierba, porque un día nos secaremos, o sea, un día vamos a tener que partir. Pero Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 al 25 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido dado. Entonces dice, la hierba se seca y su flor se cae. Y dice que perece su hermosa apariencia. Así somos nosotros. Podemos ser ricos o podemos ser pobres. El día que perecemos, nuestra belleza se termina. Vamos a tener que pasar. Pero dice que la Biblia es eterna. Sus palabras son eternas. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que se nos compara, dice, como neblina. ¿Por qué se nos compara al ser humano como neblina? Porque dice que un tiempo salimos y al otro tiempo ya no estamos. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos un tiempo. Pero la palabra de Dios es eterna. Nosotros como seres humanos tenemos un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Así que lo queramos o no lo queramos aceptar, vamos a partir un día de este mundo. Ahora, la razón por la cual dice que la palabra es eterna, porque dice la Biblia que aquel que confíe en las palabras de Jehová vivirá. Dice, aquel que confíe en las palabras de Jehová vivirá. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mientras nosotros tengamos puesta nuestra confianza en Jesucristo y en lo que su palabra está escrita, nosotros tenemos seguro que también vamos a permanecer para siempre. Porque sus promesas son para siempre y sus palabras son para siempre. Y si Dios promete aquí que el que cree en Jesucristo, el que se arrepienta y cree en Jesucristo, tendrá vida eterna. Y si sus palabras son para siempre, entonces nosotros podemos estar seguros en lo que estamos confiando. Porque si Dios dijo que el que se arrepiente y confía en Jesús va a tener vida eterna, eso ya no puede cambiar. Porque Dios ha prometido. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. En un versículo de la Biblia dice que todos los profetas que escribieron la palabra de Dios, no lo escribieron por voluntad propia, sino fue el Espíritu Santo obrando para que esas personas escriban la palabra de Dios. Por eso podemos entender que la Biblia es 100% segura. No tenemos por qué preocuparnos cuando vayamos a leer la Biblia. Leámoslo con tranquilidad. ¿Por qué? Porque sus palabras son buenas. Ahora, al entender que sus palabras son eternas, entonces Dios nos promete en la Biblia la salvación. Y también promete cuidarnos, ¿no es cierto?
Dice que si Dios nos ha salvado, Él promete perseverarnos y cuidarnos hasta el día que lleguemos al cielo. ¿Por qué Él promete todo eso? Porque sus promesas tienen que ser eternas. Porque si Él es eterno, todo lo que Él dice también tiene que ser eterno. Entonces, por esta razón nosotros podemos confiar que lo que Él ha dicho en su palabra es para siempre. Deuteronomios 33, 27. Deuteronomios 33, 27 dice. Deuteronomios 33, 27 dice. El eterno Dios es refugio, aquí abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti y dijo, destruye. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Dios promete guardarnos de nuestro enemigo. Dios dice que Él nos va a guardar de nuestro enemigo. ¿Y cuál es el enemigo del ser humano? El diablo. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice la Biblia también que el que vive en nosotros es más grande que el que vive en el mundo. Entonces nosotros tenemos que tener confianza que su protección siempre nos va a amparar. Y Él no nos desamparará ni nos dejará, porque sus palabras son eternas. Salmos 48, 14. Salmos 48, 14 dice. Salmos 48, versículo 14. Por esto Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará más allá de la muerte. En el momento que el ser humano dobla sus rodillas y se arrepiente delante del Señor y confiesa a Jesús como Salvador y recibe su salvación, Dios se va a encargar de guiarnos más allá de la muerte. Romanos 8, 38 al 39. Romanos 8, versículo 38 al 39 dice, Pablo dice, por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros en vida vivimos para Dios, no hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Si recibimos ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, tenemos que estar seguros que no hay nadie que podrá separarnos del amor de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Si el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, eso significa que los que le hayan seguido a Jesús van a recibir vida eterna. ¿Y qué es una vida eterna? Una vida que no tiene principio ni fin. Eso es la vida eterna. Salmo 102, versículo 25 al 28. Salmo 102, versículo 25 al 28 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervas habitarán seguros, de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Dios creó los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay. Pero yo les voy a hacer una pregunta. Todo está cada día deteriorizándose. O sea, en vez de ir todo para bien, todo está decayendo para mal, para mal, para mal, para mal. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero Dios promete también en Isaías
capítulo 65, versículo 17, Dios da una promesa y dice, aquellos que perseveren, aquellos que quieran, yo les voy a prometer esto, y Dios nos promete esto en Isaías 65, versículo 17. Dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. ¿Se dan cuenta? Lo primero se va a terminar, y en lo primero también puede ponerse el llanto, el sufrimiento, el lloro, las tristezas, las decepciones. Todo eso se va a terminar y va a venir lo que Dios desde el principio nos quería entregar. En el jardín del Edén. En el jardín del Edén no había llanto, no había lloro, no había maldad. Pero en el momento que entró el pecado, todo empezó a empeorar. Isaías 26, versículo 3 al 4. Isaías 26, versículo 3 al 4. Isaías 26, versículo 3 al 4 dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está, la fortaleza de los siglos. Dios guarda en completa paz a los que confían en Él. Por ejemplo, llega un problema y nos afligimos y nuestros pensamientos vuelan, porque es algo normal, a mí me pasa a diario. Muchas veces mis pensamientos vuelan cuando viene un problema, pero ¿saben lo que sucede? Yo decido perseverar. Yo decido seguir confiando en Dios. Y porque yo decidí confiar en Dios, por la gracia que me fue dada, porque todo lo que hago, lo hago por la gracia de Dios, entonces Dios dice que va a traer paz a mi corazón y a mi vida. A mis pensamientos Dios va a traer paz por cuanto yo he decidido aferrarme y confiar en Él. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios sabe que usted está cansado, Dios sabe que usted está trabajado, y Dios quiere darte paz. Pero tenemos que perseverar. Claro que sufrimos en el camino. Claro que lloramos. Yo varias veces lloro. ¿Por qué? Porque queriendo yo hacer lo bueno, muchas veces termino haciendo lo que no quería hacer. Pero yo sigo confiando en Dios y pido su ayuda. Y Él me ayuda y trae paz a mi corazón, para que yo seguir perseverando en la obra de Dios. Jesús sabe que estamos cansados, agobiados, tristes, pasamos por situaciones malas. Al tener un vacío en nuestros corazones necesitamos a Jesús. Por eso Él nos dice, queremos paz, conozcan a Jesús y Él nos guardará de nuestras aflicciones. Aquel que persevere, Dios promete darle esto, dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, versículo 7 es una promesa hermosa que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se dieron cuenta? Nuestros pensamientos, claro que vuelan, porque tenemos un problema de lo que sea y nos empezamos a angustiar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Qué va a pasar con mi mamá que está en el hospital? ¿Qué voy a hacer con mi hijo que está metido en malos problemas? Y nuestra cabeza piensa, porque obviamente somos humanos. Pero dice la Biblia que si nosotros perseveramos, Dios nos va a traer paz.
Y esa paz que traspasa todo entendimiento. Y dice que Dios, que es el Dios de paz, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Isaías 40, versículo 28 al 31. Isaías 40, versículo 28 al 31, dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el que creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué dice? Los muchachos. Los muchachos, ¿por qué Dios muestra a los muchachos en este momento? Porque cuando uno tiene, vamos a ponerle 18 años, uno es fuerte. Uno puede correr y correr y correr o correr. ¿No es cierto? Porque es enérgico, porque está en la plena flor de la juventud. Pero dice, pero aún así, este muchacho se cansa. Pero yo no me canso de ayudar. Yo seguiré multiplicando las fuerzas del cansado. Yo seguiré trayendo paz. ¿Y qué es lo que necesitamos? Confiar en Él. Muchas veces nuestra situación es dura y nosotros no entendemos, pero dice la Biblia que todo lo es bueno, dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Y Dios sabe todo lo que está pasando y dice que Él nos va a dar fuerzas, que Él va a multiplicar nuestras fuerzas. En un pasaje como dice también que Dios multiplicará y nos dará las fuerzas. Tenemos que aferrarnos a sus promesas y saldremos de todo problema. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8 versículo 9 dice: 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8 versículo 9. Miren lo que dice la Biblia. Dice: estamos atribulados en todo. Tenemos muchas tribulaciones. Tenemos muchos problemas, claro que sí, mas no angustiados. Estamos en apuros, claro que vamos a estar en apuros en nuestras vidas, mas no desesperados. Perseguidos, claro que nos van a perseguir, pero dice la Biblia, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Siempre va a haber esperanza para los que confíen en Jehová. Siempre va a haber esperanza para los que confíen en Dios. Mateo 28 al 20 nos enseña, dice Mateo 28 al 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y este es lo que quiero que lean, y dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido estar con usted hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa. Y Él ha prometido que nos va a guardar en todo lo que estemos pasando. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él guardará mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Las promesas de Dios son eternas, y al entender que esas promesas de Dios son eternas, ¿cuál va a ser nuestro comportamiento, nuestra actitud desde hoy para adelante? Ya vimos lo que Dios nos ofrece, porque Dios nos ofrece cosas hermosas, y todo lo que Dios ofrece es verdad, y ninguna de ellas falla, pero es al tiempo de Dios, no el de nosotros. Primera de Corintios 16:36 dice, Primera de Corintios capítulo 16:36 dice: bendito sea Jehová Dios de Israel. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad, dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Al nosotros entender lo que Dios nos ofrece
¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Bendecir a Jehová. La primera debe de ser bendecir su nombre. Daniel capítulo 4 versículo 34 dice: Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es impeterno, y su reinado por todas las edades. Entonces, ¿qué es lo segundo que vamos a hacer? Alabar a Dios y glorificar su santo nombre. Glorificamos con nuestras vidas y también le glorificamos de una manera en adoración, en alabanza y todas estas cosas. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17, y ese es el último versículo y terminamos por el día de hoy. Dice, Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros tenemos que darle al único Dios, sabio, inmortal, invisible, tenemos que darle honor, gloria por los siglos de los siglos. Nuestras vidas tienen que estar en completa obediencia a Dios. Como les he dicho, no perfectamente porque yo me equivoco. Pero cuando me equivoque, vuelve a Dios y aférrate a Él porque sus promesas son fieles. Dijo Él, aunque nosotros seamos infieles, yo permaneceré fiel, dice el Señor. Yo fallo. Una vez un pastor me hizo una pregunta y me dijo, ¿puede Dios confiar en ti? Me dijo, ¿puedes tú confiar en Dios? Él me dijo, ¿puedes tú confiar en Dios? Y yo le dije, sí, pastor, puedo yo confiar en Dios. Y él me respondió y me dijo, ¿y puede Dios confiar en ti? Porque nosotros fallamos. Pero ¿qué dice el Señor? Aunque fuéramos infieles, yo permaneceré fiel. Dios les bendiga y les guarde en el nombre de Jesús. Amén.